Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren en cualquier lugar del mundo. Estamos aquí en mi canal de YouTube, Un Negocio Diferente, un espacio donde traemos personas que nos inspiran, personas que nos ayudan a comprender un poquito más sobre todo este tema de la vida, el tema espiritual, historias que nos dejan con la boca abierta y personas que de verdad están encaminadas a ayudarle al prójimo. Hoy tenemos como invitado a Francisco Tovar, un amigazo de la vida, una persona que yo siento que tiene una claridad mental espectacular, una persona inteligente, pero además no solo inteligente, sino muy sabia, con el cual he tenido muchas charlas, pero además de todo, es uno de los expertos invitados en mi próxima mentoría que sale al aire, El Poder del Cambio. Quiero darle la bienvenida y un gustazo tenerlo en mi canal, Francisco. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, agradecido. Un privilegio estar acá contigo y con tu audiencia. De verdad que sí, tiempo sin vernos en persona, pero el cariño y la hermandad sigue siempre intacto. Claro que sí, nos conocimos en Bogotá, Colombia, hace unos tantos años atrás. Luego Uf, conseguimos acá en Orlando, en Estados Unidos. Bueno, y hemos estado sin vernos en persona un buen tiempo, pero seguimos en contacto y conversando y creciendo juntos. Un gran abrazo. un abrazo también, Francisco. Fue hace ya varios años. Yo creo que hace Así más de es. unos 10 años, con todas las ganas de volver a vernos. Bien, mi gente, familia, campeones y campeonas, Francisco ha dedicado su vida a inspirar a las personas. Ha descubierto su propósito, sanando relaciones, reconectando su esencia espiritual para alcanzar con ellas su máximo potencial. Tiene una amplia experiencia internacional como terapeuta holístico, mentor, guía espiritual y ha acompañado a muchas personas en sus procesos de transformación personal y de pareja. Es el autor del libro Sabotaje Mutuo, el plan secreto que enfrenta al hombre contra la mujer. Qué título tan intrigante y vamos a desmenuzar un poquito sobre este tema. Co-creador del Taller Internacional de Certificación en Terapia de Pareja junto a Lidia Nester, director del Instituto Internacional de Desarrollo Holístico, impulsa una educación transformadora basada en la expansión de la conciencia y el liderazgo espiritual. Este trabajo ha sido reconocido por las organizaciones del Departamento de los Estados Unidos y Naciones Unidas, que lo distinguieron como una de las 100 personas afrodescendientes más influyentes del mundo en el 2017-2018. Por eso estoy tan orgulloso de traerlo aquí y de tener una persona tan preparada para poder hablar de muchos temas. Aquí nos va a faltar tiempo para hablar de lo que podemos hablar con Francisco. Y pues empiezo preguntándote algo, Francisco, que nos cuentes un poquito de tu vida, del mundo espiritual o de traslado desde tu país de origen hacia otros mundos. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi transición viene del mundo académico hacia el mundo espiritual. Esencialmente me formé como licenciado en estudios internacionales, eso abarca temas como la diplomacia, el gobierno, derechos humanos, y a nivel profesional me dediqué a eso. Pues, de hecho, la distinción que mencionas, que viene asociada a Naciones Unidas, viene por el trabajo en derechos humanos. Estuve trabajando mucho el tema de la diáspora africana, los derechos afrodescendientes, y eso me hizo acreedor en el año 2017 y 2018 de una distinción de la asociación MIPAD, que trabaja con Naciones Unidas, una subsidiaria, como uno de los 100 afrodescendientes menores de 40 años más prominentes del mundo, pues trabajando en temas de derechos humanos, de influencia a nivel de la conciencia antirracial y todo eso, pues la lucha contra el racismo. Epa, mi hermano, qué distinción tan espectacular. Imagino el orgullo tuyo y la familia. Pues sí, una experiencia muy bonita, pues. Entonces, todo eso me condujo a una serie de lugares y personas que nunca hubiera imaginado. Sin Qué embargo, la bueno. dinámica de la vida, pues, Ujú. me hizo entender que había mucho más que la política, mucho más que la academia, que las respuestas que uno no consigue en el plano de la razón, de la academia, de la ciencia, las consigue en la espiritualidad. Entonces, ese complemento, ese clic que me hacía falta, lo comencé a comprender cuando me acerqué a la Cábala, por ejemplo, como una filosofía, como una Sí. doctrina superpoderosa que me hizo ver un segundo. Hay mucho más en la vida que libros, que academia, que razón. El complemento es lo espiritual. Para que la vida tenga sentido, tiene que haber el acercamiento a algo más grande que nosotros. De acuerdo. Entonces, eso fue un punto de inflexión en mi vida y me hizo
transicionar muy orgánicamente desde el trabajo en derechos humanos al trabajo de educación o de formación en materia espiritual, pues que va muy bien de la mano, si te pones a ver, son Sí, dos caras de una moneda. digamos que ese podemos decir, Francisco, que es como uno de los propósitos que descubriste de tu vida, ¿no? El cómo creces tú a nivel espiritual y cómo ayudas a otros a descubrir también el suyo. Así es, así es. ¿Sí? Incluso quienes están impulsando un cambio a nivel social, lo político, bien pudieran estar arando en el mar si no conectan con la dimensión espiritual de todo eso, pues. Siempre hay un trasfondo espiritual ante todo lo que uno hace. Entonces, el principio es ese y la consecuencia es lo material, no al revés. Entonces, esa Ok. comprensión de cómo funciona todo lo que nos rodea, que es primero un sueño, que es primero algo um, etéreo, algo espiritual, algo que no está en este plano, y luego algo material, en mi vida hizo una diferencia fundamental. Por eso hoy en día estoy trabajando, sigo en educación, sigo en formación, sigo trabajando por mi comunidad, pero la perspectiva es diferente. No he renunciado al tema de derechos humanos, no he renunciado al tema de la promoción de la igualdad, la lucha contra el racismo, la lucha contra la discriminación, todo eso sigue en mi agenda, pero ahora con una conciencia distinta, que no De acuerdo, está en en otro mí plano. el poder, que no está en mí el poder humanamente de hacer esos grandes cambios que mi ego me decía que sí. Depende de una entidad superior, depende de un poder más grande que yo, el cambio que quiero ver y queremos todos ver en el mundo. ¿Cuál crees tú que es ese problema que ves en las personas? Es decir, que es universal. ¿Qué crisis humana tienen hoy las personas? ¿Qué les hace falta? Yo siento que el problema es tan antiguo como el tiempo, pero parece es exacerbado, porque cada generación añade algo distinto a la mezcla, ¿no? Cada generación trae algo diferente. Y creo que el problema el diagnóstico es el mismo que hicieron los sabios hace miles de años, el egoísmo, de pensar primero en uno, por uno y O, para uno, es esencialmente el germen de la guerra, del conflicto. Y eso lo hemos traído la humanidad desde el principio. Cada generación trae algo distinto, pero lo que está más manifiesto es el egoísmo que hay en mí para esto, o sea, que hay para mí en esto. ¿Cómo consigo yo algo? Entonces, ese principio del egoísmo, de la mezquindad, se ha exacerbado a niveles inconmensurables que generan todo el escenario de cosas que tenemos hoy en día a nivel político, a nivel social, cultural. Y por eso la conciencia de que necesitamos ser altruistas en lugar de ser egoístas es lo que me ha llevado también a hacer estos cambios a nivel personal. excelente, muy buena reflexión, Francisco. Yo creo también que nosotros nos hemos dedicado quizá a pensar en nosotros mismos, ¿no? Siempre todo para mí y nada por el otro. Y desafortunadamente, pues es lo que hace que hayan esos debates tan radicales que no dejan avanzar en una colaboración, en una cooperación, sino que siempre se mira solamente los intereses individuales y no los particulares. Hablando un poquito de ese tema, yo pienso que falta liderazgo auténtico en estos tiempos, donde hace tanto ruido hoy la gente y tantos académicos que hablan de liderazgo no desde un cambio profundo de conciencia individual. ¿Qué crees de eso, Francisco? Ciertamente, hay una crisis de liderazgo gigantesca. Yo diría que apenas estamos dándonos cuenta de cuánta falta hacen los líderes, porque tenemos jefes, tenemos directores, Ajá, tenemos gerentes, tenemos padres, madres, pero no tenemos líderes. Entendiendo el concepto de liderazgo como la creación de nuevas generaciones de personas que tomen el control, la batuta y que edifiquen a otros. El liderazgo es fabricar líderes. Es decir, inspirar con el ejemplo, crear algo grande que sirva de inspiración para la siguiente generación. No hay hombres y mujeres como esos que nos han inspirado históricamente. ¿Dónde encuentras, por ejemplo, un Juan Pablo II? se han ¿Dónde acabado, encuentras, ¿no? así es, dónde encuentras un Claro, Dalai Lama? ¿Dónde encuentras un, un, Gandhi. un Simón Bolívar, un Gandhi? Entonces, esos liderazgos que han inspirado a generaciones parecieran ya estar extintos. Por eso hay una crisis muy importante en la que simplemente todo el mundo quiere ser jefe o director, pero no por el bien común, sino por lo que implica, por tener el poder, por controlar. Y eso lamentablemente se traduce en un malestar para todos. Si el liderazgo no está bien, pues el cuerpo tampoco está bien. Si la cabeza está mal, pues también el cuerpo está mal. Y creo que eso se observa en lo político, se observa en lo comunitario, en lo familiar, incluso en las casas
En nuestros países latinoamericanos, la familia promedio es la mamá y los 2 o 3 hijos. Una Ujú. casa en la que esté el papá y la mamá y los hijos es la excepción a la regla, por lo menos en nuestros países, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Y eso habla también de una crisis de liderazgo, de responsabilidad, de hombres que no toman en serio la paternidad y la familia. Y eso permea a otras áreas. Cuando vemos esa falta de liderazgo, ese bastardismo, también se ve en lo comunitario, en personas que ven problemas en la comunidad y nadie asume la responsabilidad. Hay un problema de agua, por ejemplo, o de desechos tóxicos en la comunidad o de inseguridad, pero no hay alguien que asuma la responsabilidad. Todo el mundo se queja. Si llevamos eso a la ciudad, lo mismo. Al gobierno, a la política, igualmente. Llegan los líderes políticos y dicen que fue culpa de la gestión anterior, que fue culpa de que Correcto. estuvo antes en el poder. Entonces no hay un liderazgo responsable, no existe un liderazgo que nos lleve a un puerto seguro. Y esa crisis lamentablemente la tenemos en todo el mundo occidental, por lo menos. Sí, desafortunadamente pienso yo también igual, Francisco, y es que no nos hacemos responsables de expandir como ese ejemplo, ¿no? Porque los líderes hablan mucho, hoy los líderes, los que llamamos líderes, hablan mucho, pero realmente no dan el ejemplo y no se vive desde la conciencia real de poder aportar el valor, sino solamente de querer un interés particular, como lo hablábamos, y se ve mucho en las familias. Esto viene, yo creo que el liderazgo es importante desde la familia, ¿no? Ahora que ya vamos a pasar a este otro tema tan interesante que donde vamos a tocar las relaciones de pareja, pero todo viene desde ahí. Hoy las mamás con 2, 3 hijos, parejas disfuncionales o incluso la misma pareja que está viviendo, pero que realmente no están juntos y que están dándole un ejemplo a sus hijos de cosas que quizá vienen de sus creencias anteriores, que todo viene de cómo fuimos criados y nosotros no tratamos de cambiarlas y de ser conscientes de que hay cosas que no deberían seguir ahí, es decir, cambiar patrones que no nos van a servir. Ahora, hablando de este tema de la relación de pareja, Francisco, tú tienes un libro que hablábamos al principio, Sabotaje Mutuo. Es bien Así es. intrigante ese título, ¿no? Llama mucho la atención y pues Sí, todos señor. queremos amar y ser amados en una relación, pero pues pareciera que nunca había sido, o yo no sé si antes, pero nunca hubiera parecido que fuera tan difícil ahora mantener una relación. Entonces, háblame un poquito de ese tema, de cómo es el tema del sabotaje, qué pasa ahí en esa relación. Parece mentira el tema que acabas de mencionar, que es tan difícil para esta generación conseguir pareja o mantener una pareja. Y tiene que ver con una serie de creencias y falacias en nuestra mente colectiva, en nuestro imaginario. Cosas como, por ejemplo, los hombres solo quieren una cosa. Las mujeres todas quieren solamente que las mantengan o que provean para ellas. Y un montón de creencias como esas, algunas infundadas, otras lamentablemente muy ciertas, crean esta dicotomía en la que el hombre y la mujer se ven más como enemigos que como los complementos que son. Mi libro, Sabotaje Mutuo, nace Ujú. justamente como una alternativa, no para hacer una crítica como tanta gente está haciendo y tanta gente se ha dado cuenta de problemas, sino para dar una solución. La mitad del libro es eso, un diagnóstico. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué ocurrió que los hombres y mujeres parecen verse como enemigos? ¿Por qué los hombres no se acercan a las mujeres en la calle? ¿Por qué tienen tanto miedo de casarse? ¿Por qué las mujeres hablan tan mal y tan amargamente de los hombres? Y hay todo un entramado cultural, político, ideológico, social que condujo a esto, y esencialmente en el siglo XX. Pero la segunda parte del libro, que es más importante, habla de cómo sobreponernos a esto, cómo dar un paso adelante y cómo unirnos y de verdad ser ese cóncavo y convexo que la naturaleza, que Dios mismo diseñaron. De manera que Ujú. el libro pretende dejar un legado. El legado es rescatemos la relación del hombre y la mujer, que es el no plus ultra de la creación. La experiencia más grande, la experiencia más sublime de la creación es la unión del hombre y la mujer. Y eso lamentablemente se está haciendo a un lado, producto de todas estas diferencias y estas amarguras infundadas esencialmente. ¿Cuál crees, Francisco, que es, digamos, esa herida emocional que se destapa en la edad adulta de las personas? Si realmente puede ser, no sé si una herida emocional de cada uno o es que llega uno a la relación de pareja y ahí se revela algún tipo de conflicto o ya venimos con esos problemas nosotros mismos. Yo creo que
el fundamento es más general que individual. Todos tenemos nuestros demonios y nuestras cruzadas espirituales internas. Todos tenemos heridas. Eso es una gran verdad. Pero mi enfoque es más global. Es qué está ocurriendo a nivel social y cultural. Que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una epidemia de soledad. Millones de personas que dicen estar solas, tristes, sin propósito. Hombres jóvenes que prefieren estar los fines de semana encerrados en un sótano jugando videojuegos o viendo videos para adultos en lugar de acercarse a una mujer de verdad. Mujeres que prefieren estar simplemente viajando y sacando fotografías y colocándolas en Instagram en lugar de comprometerse en una relación de pareja. Es un problema que es mucho más grande que una persona. Es toda una creencia, una falacia gigantesca que dice la mujer, el hombre es mi enemigo, quiere lastimarme, es un depredador, y que le dice al hombre, no vale la pena casarse porque vas a perderlo todo. Y eso viene de un lugar, eso viene de Ujú. la perversión de una lucha que fue originariamente justa, que fue la reivindicación de la mujer, los derechos de la mujer. Esa lucha ha sido una lucha muy justa, muy necesaria, de equiparar en derechos ante la ley al hombre y a la mujer, por supuesto. Pero llegó un punto en que se convirtió más que en una lucha por reivindicación, en una venganza, Correcto. en una cruzada por destruir al hombre. Y eso nos ha llegado a este punto en el cual los hombres tienen, quizás no miedo, pero una prudencia muy, muy lógica. Es que no podemos ya decirles nada porque puede ser malinterpretado. Y ese coqueteo que había antes, yo lo llamo así, no sé cómo se llame en los otros países, pero imagino que es así, de poder decirle algo, obviamente, con todo el respeto, ya no podemos hacerlo. ¿Cómo hacemos para acercarnos? Esa queja la tienen también las mujeres. Ellas dicen, ¿por qué los hombres no se Ajá, acercan? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué ni correcto. siquiera piden el teléfono? Y es justamente lo que tú acabas de decir. Porque algo tan trivial como pedirle el teléfono a una mujer o hacerle un piropo puede convertirse en algo que genere consecuencias muy adversas para el hombre. Dependiendo del lugar y el momento, puede ser una denuncia por acoso o puede ser una exposición en redes sociales, la pérdida de la reputación Correcto. o incluso la pérdida de su empleo. Tantas cosas que pueden ocurrir producto de algo tan trivial como el acercamiento. El hombre dice, mejor no voy a hacerlo. Mejor me abstengo, no sé qué puedo hacer, si esta mujer de repente me quiere castigar. Y hay mucho de eso, de castigar al hombre. Si el hombre se acerca, entonces no es como antes decirle simplemente, no, gracias. Es castigarlo por osarse a acercarse a una mujer. Y ese tipo de cosas mantienen al hombre a una distancia prudencial y a la mujer muy frustrada, porque en el fondo, hombre y mujer quieren lo que es natural, la unión, el acercamiento. Y ambos están saboteando eso. Por eso el libro se llama Sabotaje Mutuo. Claro, y es que lo que uno pensaría que sería lo ideal es que viviéramos en pareja, cada cual decide su futuro. Sin embargo, construir entre dos, hombre y mujer, es tan maravilloso, con capacidades y con habilidades diferentes de cada uno, con pensamientos y con estructuras mentales diferentes, porque ahí hay que entender que la estructura mental de una mujer es diferente a la del hombre. ¿No? Ellas son mucho más emocionales, auditivas, el hombre está más, digamos que enganchado con lo visual y poder tener esa unión de capacidades y habilidades para poder construir en pareja es maravilloso. Yo creo que la mayoría de las personas que crecen en pareja llegan más lejos. Uno solo es muy poco más complejo. ¿Qué papel jugaría ahí el tema de la espiritualidad de la que hablamos al principio? ¿Será que con algunas terapias, con algún trabajo emocional, podemos llevar a pareja a poder subsanar estos problemas? Estoy convencido de ello, por supuesto, porque el problema es artificial, no es un problema real, es un problema natural, es un problema creado ideológicamente con el propósito de división, de separación, de debilitamiento de la familia. Fíjate en esto. Los países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, Canadá, están experimentando un envejecimiento demográfico progresivo. Totalmente. Están envejeciendo a un ritmo acelerado, con todas las consecuencias que esto puede generar en la economía y en la sociedad. Entonces, la pirámide social, por lo general, incluye a una base amplia, joven, haciéndose cargo de un pequeño vértice de personas maduras en la cúspide, ¿cierto? Sí. Así es el estado ideal. De hecho, a nivel de seguro social y de todas las políticas de bienestar social, se desea que sea así, ¿no? Sin embargo, se está invirtiendo. Hay una pirámide cuya base es cada vez más estrecha, con personas jóvenes que no están produciendo tanto,
y es más amplia en el vértice, con personas maduras que están retirándose. Esto es insostenible para cualquier economía, para cualquier país. Y eso lamentablemente está ocurriendo en las grandes economías del mundo. Los países desarrollados, los BRICS, tienen este problema. Y buena parte de ese problema tiene que ver con estas ideologías posmodernas que enemistan al hombre y a la mujer. Por ende, no hay uniones, no hay matrimonios, no hay familias, no hay nuevas generaciones de relevo, y hay más gente en edad de retiro que gente en edad de entrar al mercado laboral. Ahora, pareciera un tema que es de económico o de otra índole más que la espiritual, pero están interconectados. ¿Cómo entra en lo espiritual? Tomando conciencia de que esta ideología es una ideología artificial diseñada para la separación, para la división, y que lo natural es que el hombre y la mujer se colaboren, se complementen, que nadie sea esclavo de nadie, sino que haya un mutuo apoyo, una celebración mutua, un amor recíproco. Pero cuando se habla de esto, las mujeres se sienten ofendidas. Yo no voy a ser ama de casa. Hay mucho más en mí que una madre para que cambiar pañales. Y ese Claro. no es el mensaje. El mensaje no es que las mujeres vuelvan a hacer lo que hacían las abuelas nuestras en los años 50, 40, estar en casa encerradas. Es un equilibrio entre una mujer que pueda encontrar su propósito a nivel profesional, sentirse realizada, pero que no deje de ser una mujer, que no se convierta en un hombre energéticamente, que quiera competir con un hombre, que básicamente esté siempre en una pulseada de ver quién es más fuerte, porque eso genera la división y la separación. A nivel espiritual, ¿qué se puede hacer? Meditación para la toma de conciencia, acercamiento genuino desde la humildad y el reconocimiento de los errores. Ver al otro no como un enemigo que me va a herir, Sí. sino como un compañero de vida. Eso es un ejercicio que se hace, es un proceso interesante y francamente yo lo he visto con mis ojos, lo he visto funcionar en muchas experiencias de acompañamiento que he tenido. Creo que ese tema espiritual influye mucho ahí. Yo creo mucho en el tema energético, Francisco. Las energías existen realmente y trabajando pues este plano, creo que podemos acercarnos un poco más a la conciencia y a poder trabajar nuestro mundo, ese que a veces no sabemos qué es, pero que es poderoso, algo más allá, algo grande que a veces no sabemos qué es. En mi caso, pues obviamente es Dios, para cada persona pues es diferente. Y en ese aspecto en el que dices que la mujer, pues desafortunadamente para mí, ha tomado ese papel o se ha ido hacia el lado de poder igualar al hombre, ¿verdad? Que la mujer tiene esos derechos también, pero como tú lo dices, sin perder la feminidad, sin perder algunas cosas que son especiales de la mujer. A mí me parece que una mujer inteligente, una mujer que toma las riendas a veces de su casa, ¿no? Y a veces esta mujer, pues antes no podía acceder a un título, antes no podía votar, antes no podía hacer muchas cosas, hoy está reclamando esos derechos que me parecen tan importantes. Pero de pronto ya ir a radicalizar ese tema en el que hoy entran muchas con esta corriente del feminismo, que me parece también que está en su derecho y está bien, pero sin llevarlo a los extremos, porque todo extremo es perjudicial. Oye, Francisco, también hablas tú, cambiando de tema, hablas tú sobre el tema de la cábala. A mí me parece interesantísimo. El tema no lo conozco bien, he leído algo, pero quiero que nos expliques un poquito de qué se trata, de dónde viene ese término y para qué nos ayuda esto. Una superstición, diría yo. No sé si, sí, lo sentí yo así, pero ¿qué es eso? Así es. Bueno, esa es la percepción generalizada. Mucha gente percibe la cábala así. Por mucho que el libro no es sobre la cábala, tal como hablábamos fuera de cámara, Sí, no. hay muchos elementos cabalísticos en el libro. El principio fundamental que impulsa el libro es un principio cabalístico, que es la fuerza del dar. Pensar más en el dar que en recibir, como la solución al problema de ese sabotaje mutuo y de esa brecha entre el hombre y la mujer. Así que bien vale la pena comentar, como tú dices, sobre cábala, porque sí, hay principios cabalísticos en esa obra mía, como en todo lo que yo hago. ¿Pero qué es la Bueno, cábala, ¿qué es la Francisco? cábala? La cábala es la tradición mística de la cultura judía, del judaísmo. Es una interpretación alegórica, mística del libro sagrado de los judíos, que es la Torá, que conocían ¿Podríamos los decir que es una cristianos. religión o no? No es una religión, es más bien un método, es una aproximación. Es decir, el libro sagrado de los judíos, el judaísmo, que es la Torá, se conoce para los cristianos como el Pentateuco, los libros de Moisés. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros, que son los 5 libros iniciales de la Biblia cristiana, son en realidad
el libro sagrado del judaísmo, la Torá. Son las historias que todos conocemos. Adán, Adán y Eva, la caída del jardín de Edén, luego el arca de Noé, luego la liberación de los hebreos de Egipto. Esa es la historia. La Cábala cuenta esa historia con una perspectiva distinta, yendo más allá. ¿Qué significan todos estos hechos? ¿Qué quieren decir? Y concluye que son referencias metafóricas a los pensamientos, ideas y sentimientos de Dios con respecto a la humanidad. Acaba la habla sobre el principio y el fin de la humanidad, la historia de la humanidad y el propósito del hombre en el mundo y cómo alcanzar niveles de conciencia superiores que permitan llegar a espacios donde nos encontremos la humanidad entera y seamos uno con Dios, sin que por ello tengamos que perecer físicamente, porque la tradición religiosa habla de que hay que perder la vida o físicamente perecer para poder subir al cielo y conocer a Dios. La Cábala habla del desarrollo de un sexto sentido que permita hacer ese viaje sin perder la vida, sin perder la fisicalidad, estando en este plano, poder conectar con mundos superiores. De manera que la palabra cábala es el vocablo hebreo de kabel, que significa recibir. ¿Recibir qué? Bueno, un sexto sentido que permite hacer ese viaje. Entonces, el fin último de la cábala es, a través de la reflexión sobre la Torá, enseñar al hombre su propósito y enseñar al hombre a hacer ese viaje a mundos superiores y estar aquí en este plano. Porque el fin original de la creación no fue que la gente muriera y fuese al cielo, sino traer el cielo a la tierra, traer lo que está arriba acá abajo. La Cábala nos enseña a hacer eso en la práctica. Es decir, esto, la cábala, no sé si la puedo relacionar yo como algún manual de vida, como la Biblia. Es más un método, porque por mucho que toca un libro religioso como la Torá, y también los libros que se consideran cristianos, pues como son los libros del Pentateuco, son básicamente lo mismo, la Cábala no promueve la práctica de una religión. Por mucho que esté intrínsecamente asociada, íntimamente asociada al judaísmo, no pretende que las personas se conviertan al judaísmo, ni aprendan hebreo, ni practiquen el judaísmo para poder comprenderla. Está abierta al mundo entero, a todo el mundo. Eso es un fenómeno moderno, porque solía estar cerrada a un círculo de iniciados muy exclusivo. Sin embargo, ya desde principios del siglo XX, la Cábala se abre al mundo entero sin necesidad de que las personas sean necesariamente judías o practicantes o hombres o versados en libros sagrados como en la antigüedad. De manera que es un método, es más cercano a una ciencia en realidad que a una religión. Interesantísimo. De pronto era un poco de confusión, incluso el nombre, ¿no? Y pensaría uno que es como alguno de esos mitos ancestrales que, que muchos no entendemos, pero gracias por la explicación. Bueno, Francisco, pasemos aquí a otro tema que tú ya lo habías tocado y es el reconocimiento que tuviste, ¿no? Ese reconocimiento de la ONU por el Departamento de los Estados Unidos, ¿no? Que te llevó a la defensa de los derechos de la comunidad afro. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado? Tú tuviste un nombramiento en el 17 y en el 18 y de ahí para acá, imagino que han salido más líderes, has estado acompañando también algunas reuniones. ¿Cuál es el desarrollo de lo que viene en el futuro? Ok. El reconocimiento, uno de los que hablas, lo hizo la asociación MyPat 100, MyPat 100, Mm, que es la asociación que revisa el comportamiento de los líderes de origen africano en todo el mundo. Es una subsidiaria de Naciones Unidas, se llama MyPat 100, y mm. ellos revisaron mi trabajo en Venezuela originalmente, desde el punto de vista de la promoción de derechos humanos de los afrodescendientes. Y decidieron en 2007 nombrarme como uno de los afrodescendientes más influyentes del mundo, menores de 40 años, por mi trabajo. Luego yo, después de eso, yo viajo, no asociado a eso, sino más bien de forma colateral, viajo a Ginebra, Suiza, en el siguiente, 2018, si no me equivoco, ¿no? No, creo que fue el mismo año, finales de 2017. Viajo a Ginebra, Suiza, pues. Entonces allí presento lo que ha sido mi trabajo, lo que ha sido la defensa de los derechos humanos en mi país, y ya comienza también el problema de la política en Venezuela, que eh, obviamente genera una complicación pues, para quienes están en mi área de trabajo, ¿no? De derechos humanos. Entonces todo eso lo planteo y lo discuto en Naciones Unidas, y también en ese momento el grupo de investigadores y activistas de todo el mundo que estaban también reunidos conmigo, bueno, comenzamos a conversar, pues,
las realidades de nuestros países. Gente de Uganda, por ejemplo, un reportero que fue víctima de persecución política y tuvo que huir de Uganda. Un niño soldado también del Congo, que se convirtió también en un activista de derechos humanos, residenciado en Canadá también por la violencia que sufrió en África. Una mujer de Brasil, gente de Colombia también, gente de Australia, en fin, representantes de los grupos de origen africano en países donde ni siquiera se imaginaba que hubiera representación, pues. Entonces comenzamos a hablar, comenzamos a hacer un manifiesto en contra de los derechos, a favor de los derechos humanos y la promoción de la defensa de las igualdades. Y esto genera que MyPath haga otro nombramiento, esta vez de todo ese grupo de personas que estaba reunido por su proyecto y por el pronunciamiento que hicimos en Ginebra, Suiza. Entonces, en el 2018 también se nos nombra a esas personas que están ahí y a mí mismo como parte de las personas más influyentes del mundo por el trabajo que estamos haciendo. Por eso fueron 2 años consecutivos. Ese mismo año, 2017, en febrero, yo había estado en Washington, D.C., con el Departamento de Estado. Había estado también en Los Ángeles, California, en Atlanta, Georgia, en varias ciudades de Estados Unidos, reunidos con activistas de derechos humanos, con líderes políticos de la comunidad, estudiando lo que era el proceso político estadounidense, cómo las minorías acceden al proceso político, cómo las minorías votan, por ejemplo, cómo las minorías eligen a sus líderes, cómo se introducen en el proceso político. Entonces eso también generó mucho material, pues, para yo poder hablar a nivel de medios de comunicación. Y eso lo hice en el contexto del programa de liderazgo internacional del Departamento de Estado. Entonces, básicamente fue eso, y eso lo he hecho de haber sido seleccionado y es un honor, pues. Y eso lo gestioné a través de la Embajada de Estados Unidos, en su momento en Venezuela, cuando todavía estaban las relaciones abiertas. De manera que ese trabajo yo lo he estado haciendo en paralelo con el trabajo espiritual y siento que es importante que uno complemente al otro. Porque hasta tanto no hay una conciencia espiritual de qué mueve la sociedad, todo lo que uno hace será simplemente una gestión o una declaración sin mayor trascendencia. Por eso yo creo que es importante que no dejemos lo uno sin lo otro. Yo sigo trabajando por mi comunidad, yo sigo trabajando por mi país, sigo trabajando donde quiera que voy, pero la perspectiva es diferente. Ahora Vemos es que eso no se entendiendo acaba, ¿no, que Francisco? Pero en vemos que eso no absoluto. se acaba, ¿no? Eso sigue, o sea, hoy lo vemos en diferentes escenarios y esa lucha yo creo que va a ser de muchos años más, que obviamente ya pues ha venido reduciéndose en los diferentes países por la conciencia que tenemos, pero hay que seguir trabajando en ello. Así es, así es. Seguimos trabajando, pero la idea no es nada más trabajar desde lo material, sino desde lo espiritual, pues, para ver los cambios reales. Por eso uno de mis héroes es la Madre Teresa de Calcuta. Ella es un ¿Así? referente Ujú, de cómo desde lo espiritual se ujú. cambia el mundo y se ven los frutos en lo material. Ella oraba, ella rezaba, ella ayunaba, hacía todo lo que es necesario para hacer algún movimiento en lo espiritual, pero no se quedaba en lo espiritual. Ella iba a las calles de Calcuta, de las ciudades pobres, de los pueblos pobres en donde estaba, y alimentaba al hambriento. Fue tan prominente que consiguió cientos de millones de dólares en colaboración por su trabajo, por su influencia, por su tesón. Y ese es un ejemplo de cómo lo espiritual se manifiesta en lo material cuando se comprende que lo uno es la causa y lo otro es la consecuencia. De acuerdo, todo tiene sentido, todo está unido. Oye, Francisco, pues interesantísimo todo lo que nos cuentas. Dime, dinos dónde podemos conseguir tu libro de sabotaje mutuo, a dónde vamos, o dejamos un link, o dónde lo compramos. El libro está disponible en Amazon, amazon.com. La versión en inglés salió esta semana, esta es la versión en español. Ah, Sabotaje ajá, mutuo, está disponible excelente. para quien Ajá. quiera bien Lo tienes descargarlo en en físico digital o... también. Lo Sí, vendes claro, cómo no. también. Claro. Claro que sí. Entonces la idea es que, bueno, quienes sientan esa inquietud, hombres y mujeres, solteros o casados, de qué está pasando, que por qué las cosas no funcionan, no todo es culpa tuya en lo individual. Hay todo un contexto que hace que las cosas lamentablemente no se den como deberían darse fluidamente entre el hombre y la mujer. Entonces, ese es el fin Entiendo. último de ese libro, es explicar de dónde venimos y buscar una solución. Una solución, que es lo más importante, ¿no? Buscarle la salida a esto. Oye, Así entonces es. hablando de todo lo que ya hemos hablado en esta entrevista, Francisco,
si uniendo todo, si una persona, por ejemplo, se siente que tiene su vida estancada, que no está bien en su relación, en su propósito, en todo esto que hablamos de la espiritualidad, ¿tú cuál crees que serían esos pasos o esos actos que deberían empezar a asumir esas personas? ¿Cómo empieza uno a entrar en este mundo, poder sanar desde el interior también y en esa relación con la persona que uno ama? Lo fundamental Mm. es un acto de sinceridad, de reconocer que una serie de decisiones me condujeron a donde estoy. Y eso es muy difícil porque el instinto inmediato es culpa del esposo o de la esposa o de los hijos o de Dios o de la sociedad, de quien sea menos de la persona. O sea, todos son culpables de mi situación menos yo. Y ese ejercicio es importante porque todos lo hacemos. Cada vez que algo bueno pasa, pues qué inteligente soy, qué brillante Ujú. soy. Pero cuando algo negativo ocurre, es culpa de siempre un tercero, o de las circunstancias, o de los padres, o de quien sea. Y eso nos limita y nos debilita, porque si bien es cierto que tomar responsabilidad es amargo, ver hacia adentro es doloroso, Ujú. también se deriva un gran poder de ello. Porque si soy una víctima y otro es culpable, pues pobre de mí, pero no tengo poder para nada. En cambio, si asumo la responsabilidad, pues tengo el poder de hacer un cambio. Entonces son dos caras de una moneda. La responsabilidad viene con poder y el victimismo viene con debilidad. Por eso lo fundamental es un acto de sinceridad. Ok, dije lo que dije, hice lo que hice, esta es mi consecuencia. ¿Cómo lo cambio? Y ese lo creas o no, ese paso más difícil, porque nos cuesta mucho asumir que lo que hicimos generó ese montón de consecuencias que no nos gustan. Desde un divorcio, hasta un embarazo no deseado, hasta una ruina económica, hasta cualquier tragedia. Si revisas bien, diste una serie de pasos que de una manera u otra condujeron a ello. Y eso pasa por un ejercicio de sinceridad. Después de Pero eso, bueno, sí, pero todo esto tiene que venir con un impulso de alguien, creería yo, porque por lo general, en los momentos en los que tenemos problemas, en los que caemos en el hoyo, pues trágame tierra y se nos vino todo el mundo encima, ahí es donde buscamos ayuda. Pero por lo general nosotros mismos no hacemos ese acto de conciencia. Son muy pocas las personas que lo hacen por conciencia, que hay un detonador allí que lo lleva a esto. ¿Qué sería importante allí? El buscar ayuda, buscar mentores. ¿Qué ayudaría a esas parejas que no tienen a alguien que les diga, venga, yo le ayudo? ¿Cómo hacen ellos para salir de ese meollo solos? el impulso viene por tocar fondo. Como tú dices, las personas no van espontáneamente a reconocer, a buscar ayuda si no hay algo que los obligue a ello. ¿Qué obliga a una persona, a un hombre o una mujer a buscar ayuda? Tocar fondo. La Mm. separación o la amenaza del divorcio o algo doloroso que cambió las vidas de la pareja, la pérdida de un hijo. El tocar fondo es esa alerta que obliga al hombre y a la mujer a decir, debo buscar ayuda o buscar una solución. Es ahí donde la persona la busca. Ahora, lamentablemente, la ayuda, la solución que la gente busca no es siempre la correcta. El hombre por lo general tiende a tragarse todo lo que le pasa porque somos hombres, somos hechos de acero y tú ves que el desahogo del hombre suele ser los excesos, puede ser el alcohol Mm. o las drogas o el sexo. La mujer tiene más conciencia en ese sentido para buscar ayuda, para hablar de sus problemas de las que tiene el hombre. Y eso lamentablemente es un problema sociocultural. Pero el hecho es que tocar fondo es ese detonante que nos impulsa a buscar ayuda. La ayuda que recomendamos, ¿cuál es? Si está a su alcance, bueno, ¿por qué no? Psicoterapia o ayuda profesional o ayuda espiritual, si tienen una red de apoyo sólida, o una comunidad religiosa, una comunidad de amigos que de verdad son amorosos. Pero si estás solo, pues hay recursos también. Hay recursos como la internet. Puedes buscar también plataformas de apoyo, plataformas de personas especializadas que puedan brindar ayuda o apoyo. O lo fundamental, la oración. Y con esto no Mm. quiero promover ningún tipo de religión, pero es un Claro. principio que la oración genera un resultado favorable en la vida de la persona. El solo hábito de orar con regularidad, está comprobado, genera más claridad mental, más sosiego, más paz. Ha habido casos de personas con problemas de adicción que simplemente con leer un texto bíblico o con orar han Ujú. mostrado una mejoría, incluso sin ningún tipo de sustancia o de fármaco que los ayude. Yo mismo lo vi. En su momento, yo estuve trabajando en una fundación que se encargaba de la investigación científica y la ayuda a personas con problemas de adicción.
Y me decía uno de los psiquiatras tratantes, mira este señor que está acá. Yo entraba con las personas a ver, a estudiar, y me decía, este señor simplemente a punta de Biblia Ajá. ha superado su síndrome de abstinencia. Sabes que la persona que tiene un problema de adicción, al serle suprimida la sustancia que consume, genera un síndrome de abstinencia, genera convulsiones, genera problemas que parecieran una crisis de salud, pero en realidad el organismo pidiendo esa sustancia, ¿cierto? Esta persona superó ese síndrome por sí mismo leyendo la Biblia. Es una cosa que la psiquiatra me decía, wow, esto es Mm, impresionante. De manera que algo hay en la oración, algo hay en la búsqueda de la por supuesto. espiritualidad que tiene un efecto sanador. Mi recomendación es, desde lo más sincero, desde lo más profundo, busca de la divinidad, de la espiritualidad como paso inicial. Sí funciona. Yo lo he visto, he experimentado en mi propia vida y he visto a terceros también cambiar sus vidas simplemente por creer en algo superior. Definitivamente, como tú lo dices, hay momentos en los que se tocan fondo y desafortunadamente el ser humano busca ayuda solamente cuando ya no hay más para abajo y le toca subir. Y sin embargo, pues yo creo que también es importante lo que hoy en día está pasando, la conciencia de las personas de acercarse a lo divino, a lo espiritual, a la meditación, a la respiración consciente, a difundir programas como los que tenemos hoy en día de parte del Poder del Cambio, en el cual invitamos personas para que participen en esa fusión de cuatro planos que son muy importantes, que es el plano mental, el físico, el espiritual, el emocional, que todos vayan unidos para poder difundir este mensaje a la gente, a las personas, para que antes de que lleguen allá y hayan líderes que puedan también con su voz y con su ejemplo y con sus historias poder atacar este problema grande de la humanidad, de sus miedos, de sus problemas, de sus bloqueos, de esos excesos de los que tú hablas y no caigan pues en ese hoyo profundo. Pues Francisco, gracias por esta conversación tan profunda y de verdad que me enorgullece tenerte aquí, hermano, te quiero mucho. Gracias por tu mensaje, por tu visión, por tu trabajo que estás haciendo en, bueno, todos estos temas que ya hablamos y hablaríamos mucho más. Este espacio siempre, siempre estará abierto para ti, para voces como la tuya, que construyen, que nos elevan, que nos guían, que nos dan esa luz y ese camino para poder andar mucho más cerca de lo espiritual. Entonces, un abrazote grande, Francisco. Muy agradecido por la invitación, hermano. El cariño es recíproco, de verdad que sí. Te tengo mucho cariño, te aprecio, te respeto, valoro todo lo que has hecho. Y en algún momento contaremos a la audiencia cómo nos conocimos y todo el apoyo que tú me diste. De verdad que siempre recuerdo con mucho cariño una oportunidad en que yo estaba en una situación muy, muy difícil y tú me tendiste la mano. Y eso nunca lo olvidaré. Todo el cariño siempre, todo el amor para ti. Y aquí estamos, para que salga. Con el corazón, mi hermano. Un Está bien. abrazote grande. Cuídate mucho, bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Te quiero Chao, mucho. Francisco, Bye. bendiciones. Chao, chao.